importancia, ¿o no? Hay que ser guerrero para salir, pues esa es la verdad. Vamos hoy día, antes de pasar, recuerden la porción bíblica, si tiene su Biblia, vamos a estar trabajando en Hechos 17. Pero quiero mostrarle un poquito, algo de la visión panorámica que hemos estado compartiendo hasta el momento. Así que ponga atención ahí, en pantalla. Recuérdese que cuando nosotros comenzamos, muy bien, cuando nosotros comenzamos el libro de los Hechos, dijimos que un texto clave, un texto central que nunca debe olvidársenos, es capítulo 1, versículo 8. El llamado, el desafío de Jesús: me seréis testigos en Jerusalén, o sea, ahí mismo donde estaban ellos, en Judea, la región contigua, en Samaria, la región que venía más allá, y hasta lo último de la tierra. Recuérdese que ese es el pasaje, el punto central, el verso bíblico donde gira todo el entendimiento del libro de los Hechos. Ahora, ayúdame un poquito más. Y si nos damos cuenta, Hechos 1:8 sirve como una reseña, porque en ese pasaje encontramos el evangelismo masivo que Jesús mandó, en este caso a su iglesia. Todo comenzando en Jerusalén, y por si acaso tenemos referencia ahí, Jerusalén, desde Hechos capítulo 1 a Hechos capítulo 5, toda la atención en el libro de los Hechos se basó en Jerusalén. Después de eso, Judea, y vemos nosotros que toda la atención desde capítulo 6 al 9, incluido Samaria, recuérdense que el samaritano fue convertido en Hechos capítulo 8, y la obra de Felipe fue en Hechos capítulo 8, entonces se cumple el segundo paso, Jerusalén, o alguien diría así como Chillán, Ñuble, sería Judea, Biobío, o Talca, o Temuco, Araucanía, sería Samaria, la región que está al lado, y eso lo encontramos del capítulo 6 al capítulo 9, y desde el capítulo 10 en adelante fue la evangelización total. Es allí donde nosotros estamos, ¿cierto? Y continuemos, para que más o menos nunca se nos olvide que esa es la secuencia que Lucas, el autor, está siguiendo. Y todo comenzó con un primer viaje misionero. Recordemos un poquito este primer viaje misionero que ya lo estudiamos, que comenzó en capítulo 13 y se extendió por capítulo 14. Y se establecieron iglesias de Cristo, ¿dónde? ¿Dónde se establecieron iglesias de Cristo? La primera de ellas, después de haber salido de Antioquía, se está demorando, ¿cierto? La primera de ellas fue Antioquía de Siria. De aquí va a ser el centro misionero. Aquí es donde Pablo, Bernabé y grandes hombres de Dios como Manaén y otros más sirvieron a Cristo. Y aquí se estableció la iglesia en Hechos capítulo 11, y desde aquí salen los sucesivos viajes misioneros. Después de eso, la próxima iglesia que se establece fue Pafos. Acuérdese que en Salamina hubo un fracaso, no hubo ningún convertido, no se menciona ningún convertido, y el libro de los Hechos nos sitúa que en Pafos fue la primera iglesia que se estableció en la isla de Chipre. Note ya cómo la obra va avanzando cuando está diciendo Jesús hasta lo último de la tierra. Después de Pafos, nos trasladamos, Hechos capítulo 13, hasta Antioquía de Pisidia, en Galacia. Recuerde que esta es Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia. Otra congregación también organizada en el primer viaje misionero. Seguimos en el mapa. Después de eso bajamos, y de Antioquía de Pisidia a Iconio, y en sucesivas tandas después se estableció Iconio, Derbe, y después Listra. Si usted se fija, toda la región de Galacia. Aquí fue alcanzado Timoteo, por si acaso. Timoteo era un gálata, por si acaso. Para que vamos dándonos cuenta: Antioquía de Siria, Pafos, Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe, Listra, y eso fue lo que... Y también se estableció la congregación en Pergue. Recuerde que aquí en Hechos capítulo 14, en el regreso de este viaje, se establecieron ancianos, se establecieron líderes, pastores, en todas esas congregaciones de Galacia.
Recuerde que eso es lo que dice, por lo menos en Antioquía de Pisidia, Listra, Iconio y Derbe, se establecieron liderazgo, por lo que dice el capítulo 14, y allí se impusieron las manos y se eligieron líderes que dirigieran al pueblo de Dios en el final de ese viaje. ¿Ok? Después de eso, viene el segundo viaje misionero donde nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Y el segundo viaje misionero ya fue mucho más amplio, si usted lo nota, y por si acaso tenemos que recordar que comenzó aquí en Tarso. Recuérdese quién estaba en Tarso trabajando en la obra de Dios. ¿Se acuerda quién estaba? Pablo. Pablo estaba trabajando en Hechos 11, así que ya había una congregación activa en Tarso, así que fueron a trabajar allí. Y bueno, ahí está la secuencia del viaje que estamos siguiendo ahora. Y note bien, Tarso de Cilicia, otra iglesia establecida. Ya en la zona donde estaba Antioquía de Pisidia, Listra, Iconio, Derbe, Pergue, Tarso. Continúa el viaje porque pasaron por esta zona. Recuerde que pasaron visitando las iglesias que ya estaban establecidas en esta zona. Después, en el capítulo 16, no se menciona más de estas congregaciones. ¿Por qué? Porque ahora se dice pasaron por aquí, pasaron por allá. Uno entiende, fueron a ver a los hermanos, obviamente. Pasaron a saludar a los hermanos, las congregaciones que ya habían establecido y donde ya tenían líderes que estaban trabajando en la obra. Y la otra que después se menciona ya en el capítulo 16 es Troas. Allí se convierte Lucas. Recuerde que Lucas era un tróade. Recuerde que Lucas, el médico amado, era alguien de Troas. Y después de eso, de Troas, ya estamos en la península de Macedonia. Ya entramos en la primera iglesia de Cristo europea, que es Filipos, que es lo que nosotros miramos en Hechos capítulo 16, donde vimos cómo se bautizó Lidia, la vendedora de púrpura, y cómo también fue bautizado el carcelero con toda su familia, y comienza la obra del Señor en Filipos, ¿ok? Los filipenses. Y la clase pasada que hicimos, de hecho, estuvimos mirando la obra ahora en Tesalónica. En Tesalónica. Note cuántas iglesias de Cristo ya hay establecidas. Hay iglesias por todo Jerusalén, hay iglesias por toda Judea, hay iglesias por Samaria, Antioquía de Siria, Tarso, Pafos, Listra, Iconio, Derbe, Antioquía de Pisidia, Troas, Filipos, Tesalónica. Mire cómo la obra sigue avanzando, y la porción del día de hoy día vamos a estar hablando de Berea, que queda aproximadamente 80 kilómetros, porque estuve mirando ese dato en el intertanto para darme cuenta por qué fue que los de Tesalónica se pegaron un pique de 80 kilómetros, ya vamos a darnos cuenta de por qué. Y aquí estaba Tesalónica, y 80 kilómetros más allá estaba Berea, ¿ok? De eso vamos a estar estudiando hoy día. Vamos a ocupar lo que nos queda de tiempo para poder explicar un poquito Hechos capítulo 17, versículo 10 al versículo 15. Pero se va dando cuenta de la progresión, o sea que lo que Jesús envió a los discípulos se fue cumpliendo en aquella misma generación. No pasaron tal vez ni 15 años, porque recuerde que Jesús aproximadamente le dio esto como el 33, y estamos ya en el año 50 cuando se establece Tesalonicense. 20 años aproximadamente. Y ya la obra en 20 años, mira cómo está avanzando. Todo Jerusalén, todo Judea, todo Samaria y hasta lo último de la tierra, como decía Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Ok? Vamos a leer entonces y vamos a comenzar. ¿Quiénes tienen Biblia? A ver si Janina puede ayudarme con el versículo 10. Por favor. Jocelyn, ¿me ayudas con el 11? ¿Me ayudas con el 11? Mati, con el 12. Por favor. El cita 13. ¿Ok? ¿Y tienes Biblia? ¿O estáis jugando Mike? Ok. Laberito 14. ¿Me ayudas por favor con 14? ¿Y quién tiene Biblia atrásito? Rodrigo 15. Claro, es que me miraba como... Vino, por favor. Okay. Y Rodrigo 15, por favor, hermanito. Ok.
Leamos. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. 14, Benito. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Sila y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. ¿Se fija? ¿Te llama la atención algo cuando comenzamos? Hermanito, mire, vea por favor versículo 10. Vea por favor versículo 10. ¿Te llama algo poderosamente la atención cuando tú miras Hechos capítulo 17, versículo 10? Noten la frase. ¿Cuál es la frase? ¿Cuál es la frase? Del primer versículo. Inmediatamente. ¿Qué indica eso? Eso indica premura, eso indica velocidad, eso indica rapidez, o sea, de inmediato. ¿Te llama la atención eso? Yo lo he estado pensando mucho y me acordaba de un estudio que me compartieron hace muchos siglos atrás. Me acuerdo de ese estudio hace muchos siglos atrás, donde se analizaba el carácter, de los apóstoles. Porque, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, ¿cuál fue la actitud de Pablo ante la persecución? ¿Te acuerdas tú la actitud de Pablo ante la persecución? En Hechos 16 en Filipo, cuando lo azotaron y cuando se dieron cuenta que habían cometido una injusticia contra él, la actitud de Pablo fue desafiante, ¿o no? Que ellos mismos vengan a sacarme. Las mismas autoridades romanas que tenían potestad para poder matarlo si querían, hacerlo desaparecer si querían, pero Pablo tuvo una actitud desafiante. Él se paró enfrente, vengan ellos a sacarme. No van a hacer esto por detrás. ¿Te acuerdas o no? Que esa fue la actitud de Pablo. Pero ahora en Tesalónica, Pablo no es desafiante. Pablo no enfrenta. Alguien diría por ahí, sale por la puerta de atrás. ¿Cierto? Sale por la puerta de atrás. Y eso tiene que ayudarte a poder, porque ese es un punto de sabiduría, porque Pablo no reacciona ante las mismas circunstancias de la misma manera. Pablo no se acobardó, no, obviamente que no. Yo creo que vio tan encarnizada la persecución en Tesalónica que él entendía que lo lógico y lo prudente era irse y no pedir que vinieran a sacarlo y enfrentar, para que usted se dé cuenta. O sea, aprendo de Pablo que tengo que ser sabio para saber cuándo quedarme y perseverar en un reclamo, y tengo que ser sabio y saber cuándo yo tengo que salir y no hacer problema. Si tú te fijas, Pablo tuvo esa actitud. Por eso es que me gusta esto inmediatamente. Pablo no reaccionó de la misma manera. Pablo no fue, oye, tesalonicenses, ¿qué pasó acá? Oye, vengan ustedes mismos a echarme. No. Pablo no fue a pelear con ellos. Pablo, dice allí, salió. Enviaron de noche. Me imagino cómo tiene que haber salido arrancando en cuclilla, a hurtadita. Pablo y Silas tienen que haber salido de la ciudad de Tesalónica. Por si acaso, mire, tesalonicense, mire por favor Primera de Tesalonicense, que también nos ayuda un poquito y nos aporta en cómo Pablo, recuerde que Pablo escribió esta carta cuando ya se había ido, había salido de Tesalónica, y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1,
Adelante, mi hermano. Mire, por ejemplo, versículo 6. Para comenzar, hermanita Claudia, por favor, ayúdame ahora con capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y note también como lo dice, ayúdame con el 7 que también aporta algo más. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Se fija? Pablo está recordando este evento. Y Pablo dice que la obra en Tesalónica fue hecha en medio de gran tribulación. O sea, la gente de Tesalónica parece que era muy conflictiva, muy complicada. Y Pablo tuvo que salir a hurtadilla de ese tipo de ciudades. Decidido. Además eran, aparte de ser tesalonicenses, aparte eran judíos duros de servir, judíos resentidos que querían acabar con el cristianismo. Recuerda que en Tesalónica, ¿por qué mostré la imagen de toda la secuencia de la iglesia? Porque fue en Tesalónica que se dijo, estos que han trastornado el mundo entero, también llegaron acá. Y claro, note toda la obra que se estaba haciendo, cuántas iglesias habían sido establecidas, cuánta obra, liderazgo, misiones, planes, cuántas cosas estaban impulsándose en ese momento, cuántas cosas Dios y el Espíritu Santo estaba haciendo. Y obviamente que llegaron a un reducto donde el diablo ya no podía estar tranquilo. Y levantó lo mejor que lo que tenía. Y fíjese muy bien cómo los tesalonicenses fueron un ejemplo, porque esa pequeña congregación surgió en medio, y digo una pequeña congregación porque cuando miramos en Hechos 17, ¿se acuerda? Dijimos que fueron algunos, no muchos. En Berea, donde vamos a trabajar ahora, va a decirse que fueron muchos. O sea, parece que la iglesia de Cristo de Berea era más grande que la de Tesalónica. Era más grande que la de Tesalónica. Y Tesalónica supuestamente era la ciudad grande. Supuestamente era la ciudad capital. Pero parece que era tan fuerte la persecución en Tesalónica, que los que estaban ahí eran pocos, pero eran buenos. Eran pocos y eran buenos. Incluso después vamos a reconocer dos compañeros de Pablo después. ¿Y quiénes son estos dos compañeros de Pablo tesalonicenses? Me acuerdo yo en Hechos capítulo 20, versículo 4, si tú quieres ver cuáles son estos dos compañeros de Pablo. Y dice en Hechos 24, uno se llamaba, dímelo por favor, Hechos 24. No, Gallo era de Derbe. No cuente. Aristarco, muy bien. Aristarco, el hermano Aristarco era de Tesalónica y también... Y segundo. Note que después se convirtieron misioneros junto con Pablo, por si acaso. Y por si acaso, mencione ahí, ve ahí arribita que aparece uno también, Sópater, que era de Berea, donde ahora vamos a estar. O sea, era de esa ciudad. Lo más probable es que Sópater tiene que haberse bautizado en este viaje misionero, porque ya en el tercer viaje misionero, que es el capítulo 20, ya en el tercer viaje misionero ya Sópater era reconocido como un líder, como un predicador, como un compañero de Pablo, como uno que andaba con Pablo. O sea, una obra fructífera. Una obra fructífera. Entonces, mirando ahora ya, entendiendo el carácter de los tesalonicenses, que vamos a verlo reflejado más adelantito, note muy bien ahora, versículo 10, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Recuerde que la práctica habitual desde el capítulo 13, 14, 16, 17, la práctica habitual de Pablo es que cuando él iba a una ciudad, con los primeros que se presentaba, con los primeros que iba a predicarle, a los que le iba a hablar, buscaba inmediatamente a los judíos. O sea, personas que tuviesen un fundamento por lo menos espiritual básico. Pablo no iba primero a hablarle a
a los gentiles. No, Pablo primero iba a hablarle a aquellos que tenían un fundamento parecido, similar, para que usted entienda, ¿ok? Y Pablo fue a la sinagoga. Así que todo lo que va a suceder en Hechos capítulo 17, 10 al 15, sucedió en una sinagoga judía, para que usted entienda. ¿Qué fue lo que sucedió? Note la cualidad. Y estos, lo de la sinagoga judía, está hablando de judíos, hermanitos, por si acaso, pero note la cualidad de estas personas que no eran cristianos todavía, pero mira muy bien, porque hay 4 cosas que yo quiero destacar hoy día en este estudio, hablando de los bereanos. Hablando de los bereanos. Y la primera cosa que dice allí, y estos eran más nobles que los que estaban, claro, en Tesalónica los sacaron a patada. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Note muy bien que la palabra nobleza es súper difícil de definir. Es súper difícil de definir. Normalmente la palabra nobleza se utiliza con alcurnia, con lo que tenga que ver con un estirpe, con lo que tenga que ver como con una posición, un grado. Normalmente se habla de los nobles como los jerarcas, algo así. Cuando alguien dice, tú eres noble, significa que eres de una familia más o menos con una alta posición. Pero si tú te fijas muy bien, el uso que le da Lucas a la palabra noble no tiene nada que ver con jerarquía, ni con estirpe, ni con apellido. No tiene nada que ver con eso. Sino que la nobleza de los bereanos residía en su corazón. O sea que una persona no puede, a lo mejor no tiene una estirpe, una persona tal vez puede ser completamente pobre, tal vez no debe tener un gran apellido, tal vez no debe tener una gran familia, pero si tiene un corazón como el de los bereanos, es noble. Y ya vamos a ver el corazón de los bereanos. Pero la primera cualidad, la excelencia moral, la excelencia espiritual. Tenían un corazón noble. Tenían un corazón noble. ¿Cómo sabemos que tenían un corazón noble? Porque dice, versículo 11, pues recibieron la palabra con toda solicitud. La primera característica de los bereanos, de los judíos bereanos, la primera característica es que ellos eran receptivos al mensaje de Dios. Eran receptivos. Recibieron la palabra con toda solicitud. Recuerda, Pablo no es de la misma religión. Recuerda, Pablo lo están persiguiendo y agarrando a patada, piedrazo, ya casi por todas las ciudades. Recuerda que salió arrancando de Tesalónica. Pero aún así, los bereanos tuvieron un corazón abierto. Un corazón receptivo a la palabra. Dice allí el texto, recibieron la palabra y con toda solicitud significa disposición. Tuvieron disposición para aprender la escritura. Note que esa es la verdadera nobleza. Si tú quieres ser noble como los bereanos, si yo quiero ser noble como los bereanos, entonces la pregunta que tú tienes que hacerte es, ¿cuál es tu actitud al recibir la palabra de Dios? ¿Cuál es tu actitud para recibir la palabra de Dios? ¿La amas? ¿La anhelas? ¿Es solamente como un snack? ¿Es como solamente para muchas personas la usan como para callar su conciencia? ¿O es algo que tú anhelas, deseas y quieres? El salmista describía de aquellos que se saboreaban, de aquellos que se deleitaban con la palabra de día y de noche, en el Salmo capítulo 1. ¿Es la palabra tu deleite? ¿Es la palabra del Señor tu delicia? ¿Tu manjar? ¿O no es la palabra del Señor tu manjar? Ahí vemos el corazón de los bereanos. No son ni siquiera cristianos.
Pero qué linda la actitud de ellos, de su corazón, de querer recibir. Tampoco respetan a Pablo. Recuerde que para ellos Pablo es solo un palabrero más. Por el momento no es ni su apóstol, ni su hermano en Cristo, ni su evangelista, ni su misionero, ni lo que usted quiera decirle. Solamente es un hombre que llegó a la sinagoga, se ofreció para predicar la palabra y le dieron la oportunidad de predicar un sermón en la sinagoga. Pero cuando Pablo comenzó a predicar en la sinagoga, se dio cuenta que la gente estaba, wow, esto es importante. Estaban preocupados, estaban dispuestos. Primera cualidad del corazón de los bereanos. Segunda cualidad que notamos allí del corazón de los bereanos, mira también versículo 11, escudriñando cada día las escrituras. ¿Cuál es la segunda cualidad que tú ves ahí? ¿Cuál es la segunda cualidad que vemos en los bereanos? ¿Ah? ¿Cuál será la segunda cualidad? ¿Ah? Ok, muy parecido a eso el cita, pero muy bien. Tiene que ver con diligente. Note que dice cada día las escrituras. Se juntaron todos los días para estudiar con Pablo. Es increíble. Eran personas súper diligentes. ¿Tenían trabajo? Lo más probable que sí. ¿Tenían responsabilidades? Lo más probable que sí. ¿Tenían una carga horaria mucho más fuerte que la de nosotros? Porque antes no había legislación laboral que pudiese decir tantas horas, 35, 40, 41, como están peleando por ahí. La carga horaria era un problema para la iglesia primitiva. Bueno, no era problema para la iglesia primitiva, realmente. Y aún así, los bereanos, recuerde que tampoco son judíos, tampoco ellos tienen fiesta, que van a ir al templo a celebrar cosas, van a ir a adorar, no. Recuerde que son judíos que están en un contexto griego, con trabajos griegos, en ciudad griega, con responsabilidades griegas, pero llevando otra religión. Pero ellos hacían cada día el tiempo, cada día se hacían el tiempo para estudiar con Pablo. Se hacían cada día el tiempo para escudriñar con Pablo. Ayúdame, hermano Pablo, quiero entender un poquito más. ¿Dónde vas a estar hoy día, Pablo? ¿Vas a estar en la casa de tal? ¿Vas a estar con Aristarco? ¿Vas a estar con Segundo? Allá voy a estar yo entonces para el estudio. Salgo del trabajo y te veo. Avísame dónde voy a estar porque yo voy para allá. Esa era la actitud de los bereanos. No son ni cristianos, para si acaso se lo vuelvo a reiterar. Y recuerde que las sinagogas se reunían solo el sábado. Así que ellos se reunieron el día sábado con Saulo. Y después tienen que haberle dicho: oye, ¿dónde vaya a estar mañana domingo? Oye, ¿dónde vaya a estar el lunes? ¿Y el miércoles? ¿Dónde vaya a estar dando estudio? Porque no había estudio con los judíos. Ellos se reunían solo el sábado para estudiar. O sea que ellos siguieron estudiando con Saulo, con Pablo, toda la semana, escudriñando cada día las escrituras. Me encanta el corazón de estos hermanos, obviamente. Bueno, todavía no son hermanos, pero ya los llamo hermanos porque conocemos el desenlace. Pero note la cualidad de estas personas. La tercera cualidad que está ahí inmiscuida, note muy bien, decimos que ellos son, dijimos que son diligentes, ¿cierto? Pero note que dice ahí también que escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Eran receptivos, sí. Eran diligentes, sí, pero no eran crédulos. No eran crédulos. Eran prudentes. O sea, estudiaron con Pablo, pero sobre todo probaron a Pablo. Pero sobre todo escudriñaron bien lo que Pablo estaba diciendo. O sea, no eran de las típicas personas que alguien se pone a predicar, se pone relativamente de cierta atención y después uno le pregunta ¿y qué se predicó el domingo? Y uno, ¿qué se predicó? ¿Y qué habló Pablo el otro día? ¿Cierto? Sino que ellos estaban preocupados. Oye, Pablo, tengo una duda con lo que dijiste tú.
Oye, explícame muy bien eso de Isaías que tú explicaste en la Escritura. Oye, el otro día cuando abriste los rollos de la ley, tú dijiste esto. ¿Me lo puedes explicar mejor, por favor? Y cada día querían ver. Creo que cuando hablamos de la iglesia del Señor, creo que una de las cualidades que más tienen que describir el corazón de un cristiano es su constante hambre de querer seguir sabiendo más y estar convencido. Imagínate si los bereanos que relativamente no tenían tanta competencia, era el judaísmo, adorar a Zeus, adorar a los dioses paganos o la iglesia de Cristo. Y aún así, en esas tan pocas alternativas que se presentaban, o el gnosticismo que estaba surgiendo en ese momento, pero imagínate en el siglo XXI, donde hay más de 30.000 denominaciones, donde todo el mundo se dice ser cristiano, donde surgen por aquí falsos predicadores y hermanos por acá, y todos dicen cosas, y todos dicen que tienen la verdad, y todos son la iglesia verdadera, y todos profetizan, y todo. ¿Cuánto más si los bereanos se protegieron, escudriñando y viendo cada día lo que se decía? ¿Cuánto más deberíamos nosotros, que estamos en mayor competencia? Esa es una desventaja nuestra. Lo que en ese momento eran 3, 4 caminos, hoy en día son 30.000. ¿Cuánta gente se confunde? ¿Cuánta gente se confunde? Se lo digo. Hoy día me hacían una pregunta desde Aruba, al frente de Venezuela, una isla. Y la pregunta era porque un video, no sé por qué, decía de una persona hablando mal del nombre de Dios. Y después yo dije, qué raro que estaba surgiendo esto. Y mucha gente hoy en día está negando a Dios. E incluso se hacían llamar ateos. Y la explicación era de que supuestamente Dios es la transliteración del dios Zeus. Y que los cristianos nosotros no adoramos al Dios verdadero, sino que nosotros estamos adorando un Dios pagano que se llama Dios o Zeus. Y por eso es que ellos son ateos, porque no creen en ese Dios que nosotros adoramos. ¿Así? Y la gente anda diciendo tonteras. Y con la Biblia, mira, ahí dice Dios. Y en el original dice esto. Mira, Zeus. ¿Viste? Ustedes adoran a Zeus. No adoran a Dios, al Dios de la Biblia. Es otro Dios. Están todos equivocados. Y así decía el predicador, con la Biblia en la mano. Y la hermanita me preguntó, ¿qué pasa aquí? Dígame qué onda. ¿Qué? Investiga y estudia, hermana. Su fe está basada, adoramos a un Dios pagano, adoramos a Zeus, adoramos a una imagen, o a cuál adoramos nosotros. Y así la gente confunde. Y no estoy hablando ni siquiera, mire, no estoy ni siquiera hablando de puntos de controversia dentro de la iglesia de Cristo. Estoy hablando de puntos que la gente hoy en día mira hacia afuera. Yo le dije, ¿sabe qué? Déjese de andar mirando cuestiones en Facebook, déjese de andar mirando cuestiones en YouTube y dedíquese a estudiar la Biblia. Eso le dije. Dedíquese a estudiar la Biblia. Porque entre más basura usted va a ver, usted se va a confundir. ¿Cierto? Y por eso es que yo aprendo de los bereanos. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día quiere culturizarse bíblicamente con el Facebook. La gente quiere culturizarse hoy día bíblicamente con el YouTube, con el Wikipedia, con el Google. Ahí le hacen las preguntas. Imagínense. No al texto bíblico. No a la palabra directamente revelada que Dios mismo que tú puedes escudriñar. Dame la respuesta a Wikipedia, por favor. Dame la respuesta a Google. Los bereanos te dirían, escudriña aquí. Aquí está la respuesta. Todo lo demás te puede confundir, todo lo demás está torcido. Por lo menos yo aquí tengo puesta mi confianza. No sé si usted tiene puesta su confianza aquí, ¿cierto? Por lo menos yo sé que esto no falla. Pero siempre van a surgir personas, no, que... Y después van a los que dicen, no, que la Biblia fue adulterada, no, que pasó esto, no, que faltan libros, no, que... Y para eso ya tenemos demasiada basura afuera. ¿Qué dirían los bereanos? ¿Dónde sale? Dime el texto y versículo que dice eso. Ah, no está en la Biblia. No lo creo. Yo creo que lo que dice Pablo, y note que ese es un desafío, porque eso fue un desafío para Pablo. ¿Y sabes cuál fue el desafío? Porque el desafío de Pablo como predicador fue que cuando él predicaba, él tenía que presentar bases sólidas de lo que estaba diciendo. ¿O no? Y eso es un problema de hoy en día. La gente quiere decir cosas, pero la gente no se está basando en la Biblia.
La gente quiere creer cosas, pero no lo está haciendo con conocimiento bíblico. Entonces imagínense el desafío de Pablo. Hermanito, hay que ir a Berea a un viaje evangelístico. En Berea estos compadres me van a preguntar cada versículo bíblico, me van a preguntar cada palabra, me van a preguntar cada cosa. Porque los bereanos eran así. Querían saber, querían estar seguros, eran prudentes, no iban a tomar una decisión porque viniera un tal Pablo y les dijera cosas. No, ni usted tiene que tomar una decisión porque cualquier hermano lo pueda decir. No es mi palabra la más autoritativa, no es Larry White el más autoritativo, no es Eddie Clover el más autoritativo, no es Garner Hall el más autoritativo, no es Wayne Partain, Bill Reeves o el que usted quiera nombrar o al que usted quiera seguir, el más autoritativo. El más autoritativo es la palabra. Ahí está la respuesta. Y es allí donde usted tiene que poner su confianza, no lo que dice un hombre. Por eso me gusta la actitud de ellos, porque ellos pudiesen haberse quedado, pero si es Pablo, si él hace la obra de Dios, si él es un buen hermano, no creo que me engañe. Y nos confiamos. Y no nos damos cuenta de cómo muchas veces así se introduce encubiertamente la herejía y el error. Me gusta la actitud de los bereanos, y por eso, note muy bien, versículo 12, por eso la cuarta cualidad de estos hermanitos. Entonces, número 1, los bereanos eran receptivos, ¿cierto? Eso fue lo que dijimos. Número 2, dijimos que eran diligentes, les gustaba estudiar la Biblia. El tiempo que Pablo estuvo ahí, cada día se dedicaron, yo no sé si estuvo un mes, no sé si estuvo semana, pero el tiempo que Pablo estuvo ahí, se dedicaron a estudiar con él. Y por si acaso, cuando Pablo se fue, siguieron estudiando con Sila y Timoteo. Por lo que vamos a ver nosotros en la carta de Tesalonicenses. O sea, y después de eso, aparte, eran prudentes. No creían cualquier cosa. Y, última cualidad, así que creyeron muchos de ellos, de los judíos. También eran un pueblo obediente. Era receptivo, pero obediente. Recuerde que la palabra que Lucas mayoritariamente está usando en el segundo viaje misionero es creyeron, para hablar de toda la experiencia de la fe. Recuerde que en el carcelero de Filipo se explicó un poquito, y recuerde que en varias oportunidades se habla que la fe incluye más que solamente una aceptación de ciertas cosas o ciertas verdades, sino que está hablando también de la obediencia. Y cuando dice creyeron, no tiene que Lucas volver a escribirnos todo de nuevo, y que se arrepintieron, y que confesaron la fe, y que fueron al río, que se bautizaron, y que uno entiende que ya se resume, lo dice en los primeros capítulos, ¿cierto? Y recuerde que Lucas es un resumen, no está el detalle de cada sermón. Recuerde que siempre la sabiduría, Hechos es un resumen. Recuerde que Hechos solamente nos está mostrando la estructura de cómo Dios impulsó la obra misionera desde Jerusalén hasta el final del mundo. No es el detalle. ¿Ok? Y dice que muchos creyeron. Salvedad o contraste, Hechos 17:4. Mire, la sinagoga de Tesalónica, Hechos 17:4, y algunos de ellos creyeron. Hechos 17:12, así que creyeron muchos de ellos. O sea que la obra fue más fructífera en Berea, en la ciudad pequeña, que en Tesalónica, la ciudad grande, para que usted lo vea. Y aún así creyeron. Bueno, usted entiende por qué. Porque eran receptivos, porque fueron prudentes, porque eran diligentes, porque eran nobles. Y por eso es que se levantó una gran obra allí en Berea, y mujeres griegas de distinción, o sea que fue una iglesia variopinta. Habían judíos, muchos judíos, habían mujeres griegas también que escucharon la palabra. Y por uno dice, ¿cómo mujeres griegas? Claro, recuerde que Pablo predicó de sábado a sábado. Y con los judíos se reunían los sábados. Pero Pablo siguió estudiando en la semana con otras personas. Y por eso es que pudieron llegar también a mujeres griegas de distinción, personas importantes dentro de la ciudad, y no pocos hombres. O sea, un bonito reporte de cómo la iglesia del Señor comenzó en Berea. Todo iba bien, hasta que lo escucharon los judíos de Tesalónica. La iglesia creciendo,
Pablo predicando, todos los días estudio, bautismo, trabajo con los judíos, trabajo con los griegos. Me imagino que esas mujeres distinguidas tienen que haber sido mujeres pudientes, de alcurnia. Tiene que haber habido, alguien diría, aquí sí que en Berea va a haber la tremenda obra y de aquí salimos para todo el mundo. No, de aquí sale la iglesia, pero aquí sí que explotamos. Hasta que el diablo, yo creo que lo notó, ¿cierto? Había mucha pérdida. Parece que estaba habiendo mucha pérdida de seguidores. Y dice, versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, mire cómo viajaron 80 kilómetros las noticias. Oye, no sabían nada, mira, la iglesia de Cristo está creciendo allá en Berea. ¿Qué? ¿La iglesia? ¿Esos mismos que vinieron para acá? No, nos vamos a organizar y los vamos a ir a reventar allá. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Fueron allá. Viajaron 80 kilómetros, me imagino yo. Ay, recuerden, María Claudia, no hay metro, no hay avión. Recuerden que no hay bus. Recorrieron esos 80 kilómetros a pie, en camello, como haya sido, decididos a destruir la iglesia. Y también alborotaron a las multitudes. Miren el movimiento que tiene que haber habido en Berea. Note bien, verso 14, pero inmediatamente, destaco nuevamente la palabra, inmediatamente, que dijimos en el 17:10, los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Pablo nuevamente evade el conflicto. ¿Te das cuenta? Para que tú entiendas que Pablo no fue cobarde. No, fue sabio. Fue sabio. Y un cristiano tiene que ser sabio. A veces hay que moverse. A veces hay que perseverar en la lucha. En Filipo, Pablo peleó. En Hechos 15, con los Gálatas y con los que estaban revolucionando por la falsa doctrina, Pablo peleó. Pero a veces también es sabio no pelear con gente que no hay que pelear. O con gente que no va a entender. O con gente que no va a cambiar. ¿Cierto? A veces es sabio eso también. Uno tiene que ver con quién está tratando. Si tú vas a darte cuenta que ellos van a ser respetuosos, prudentes, justos, Pablo se quedó en Filipo y enfrentó su causa como correspondía. Que me vengan a sacar ellos. Ellos incumplieron. Pero cuando se trata de Tesalónica y Berea, patitas, ¿para qué las quiero? No voy a perder mi tiempo con gente totalmente irrespetuosa, totalmente arrebatada, porque es arrebatado viajar 80 kilómetros, tienen que haber dejado sus trabajos, sus familias, sus responsabilidades botadas, solamente porque les molestó que había un predicador en otra ciudad para ir a armarle problema allá. Así era el carácter de los tesalonicenses. ¿Qué tiene que hacer Pablo? Se va hacia el mar, y Silas y Timoteo, parece que el problema, el que estaba en el ojo del huracán era Pablo. Silas y Timoteo dicen, nosotros nos quedamos tranquilos, y la obra no va a quedar botada. Era un punto estratégico. Y Silas y el joven Timoteo se quedan a enfrentar el golpe, por decirlo de alguna manera, porque se alborotó la ciudad, pero para que la iglesia no quedara desprotegida, estos dos predicadores deciden quedarse a cuidar la iglesia, por su niñez, por, no sé, tantos motivos que pueden tener los predicadores para seguir en un lugar a pesar de la oposición. Y Pablo se fue hacia el mar. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y cuando uno mira en el mapa, me puede retroceder un poquito, hijo, solamente para mostrar la imagen. Cuando uno mira el tremendo viaje. Atenas. Lo más probable, se dice que ellos no hicieron el viaje a pie. Es imposible porque ese viaje iba a demorar días a semanas. Y estaban arrancando. Así que lo más probable es que ellos fueron hacia el mar. Hacia el puerto más cercano. Y de allí se tomó un barco. Casi todos los eruditos piensan lo mismo. Para llegar a Atenas. Recuerde que Atenas es la capital o la antigua capital del Imperio griego. Era la cuna de la cultura, del conocimiento y del saber en ese mundo greco-romano. Y allá fueron a dejar a Pablo. Hermanito Pablo, aquí lo dejamos.
Imagínense. Esta es la primera vez que Pablo va a estar solo. Lo que vamos a ver el próximo miércoles va a ser la primera vez que Pablo va a enfrentar la obra. Siempre tuvo un compañero. Ahora Pablo va a estar solo. ¿Ok? Y dice allí, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, lo más pronto que pudiesen salir. Y tuvo que separarse el equipo. Recuerde que Lucas quedó en Filipos, Silas ahora y Timoteo están en Berea, y Pablo está solo en Atenas. Imagínense Atenas, lleno de templos paganos, de sacerdotisas sexuales, de las bacanales, la gente teniendo relaciones en las calles. Los atenienses eran conocidos incluso como pedófilos, como amadores de los niños. La pedofilia era permitida en esos tiempos y todos los tipos de aberraciones sexuales eran permitidas en esos tiempos. Y Pablo, y aparte se creían eruditos y filósofos y sabios, para que usted más o menos entienda. Y allí Pablo se quedó. Solo se lo voy a mencionar porque dice versículo 16 que nos quede de snack para la próxima semana. Y mientras Pablo los esperaba en Atenas, y Pablo tenía que estar solo ahí, buscar alojamiento. Recuerde que no hay iglesia, no hay cristianos, no conoce a nadie. Imagínate estar en una ciudad donde no conoce a nadie, donde no tienes hermanos, no tienes familia, no tienes ningún vínculo. Pablo tuvo que buscar algún lugar donde alojar, y su espíritu se enardecía, dice. O sea, el enardecerse estaba, pero furia. Veía a toda la gente, ¡ay! Quiero predicarle a todos, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esta ciudad? Vio tanto pecado en la ciudad de Atenas que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Imagínense cuántas semanas tiene que haber estado Pablo, días, solo. Vamos a ver que no perdió el tiempo. Pablo después se va a poner en acción. Fue tanto el escozor en su alma que Pablo no se va a quedar tranquilo. Pero Pablo no era indiferente al problema de la idolatría, para que usted entienda, ¿cierto? Y eso me gusta de la actitud de Pablo. Está solo, está en desventaja, pero Pablo va a reaccionar si ve que la gente se está yendo desbandadamente hacia el mal. ¿Ok? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Algo que decir? Exactamente las 8 en punto.